están? Estamos en un nuevo programa de Lo Cortés no quita lo constituyente, programa de la Fundación Constituyente 21 y con un gran invitado, que es un invitado, un amigo con una larga trayectoria, y le vamos a pedir a Andrés Vargas que nos presente a nuestro amigo que está hoy día con nosotros. Juan Pablo Cárdenas Esquella fue Premio Nacional de Periodismo en 2005. Es director de Radio Universidad de Chile y de su diario electrónico. Nuestro invitado es autor de numerosas publicaciones de prensa en diarios y revistas chilenas y extranjeras. Hoy presentamos a Juan Pablo Cárdenas Esquella. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy contento de estar en este programa. Bueno, te agradezco que hayas venido, porque esta es la primera vez que voy a hacer un rol distinto. Otras veces he tenido la oportunidad de que tú me entrevistes como periodista. Bueno, Juan Pablo, además, quiero decir que tiene una trayectoria, la actual, no solo tiene muchos libros, no solo publicaciones, pero además Juan Pablo tiene quizás probablemente una historia de lucha en el periodismo, en la libertad de expresión, que hoy día tiene una traducción en el presente, en lo concreto, que para mí fue muy relevante y probablemente para muchas y muchos que nos están viendo, que fue director de la radio Análisis. Además, quiero contarles una breve discreción. Yo fui procesado en la Fiscalía Militar por un texto que suscribí, que me lo publicó Juan Pablo Cárdenas, que también fue procesado probablemente por... ¿Cuántas veces estuviste procesado y preso? Procesado muchas, pero preso 7 veces. 7 veces. Si yo recuerdo. Exacto. Entonces, la verdad que siempre es bueno, porque la amnesia para un país como el nuestro, y sobre todo en el tema de la lucha por la libertad y por la defensa de la libertad de expresión, es muy importante. Juan Pablo, primero, gracias por venir. Tú eres director de la Radio Universidad de Chile. A Juan Pablo uno puede escucharlo todos los días a las 8:15 de la mañana en la Radio Universidad de Chile. Para mí es un comentario muy importante, porque tú tienes la libertad como periodista de decir las cosas por su nombre, de tener esa capacidad de hacernos pensar y reflexionar, lo que me ha hecho pensar mucho sobre el rol del periodismo. Y la primera reflexión que quería compartir y pregunta contigo: cuando un periodista o una periodista, ¿no?, ingresa a un medio de comunicación, hay una adhesión voluntaria, ¿no?, profesional, ética, a la línea de ese medio de comunicación, sea escrito, sea televisivo, sea radial, y de alguna manera, más allá del sentido profesional propiamente tal, que anima a un periodista, hay una vinculación y siempre una tensionalidad, imagino, entre la labor y la concepción profesional, ética del periodista o de la periodista respecto de la información, del acceso y de la línea con la línea editorial. Y yo te quería preguntar esto porque hoy día tenemos una suerte, no solo una suerte, un monopolio en muchos medios de comunicación, una visión casi única, de pensamiento único en los grandes medios televisivos, en las líneas editoriales, que de alguna manera yo percibo y siento que son también parte de esta institucionalidad, quiero usar una palabra que es fuerte, que también corrompe y que es parte del mecanismo que reproduce la corrupción, en el sentido que muchos de estos medios no dan a conocer la realidad, lo que está pasando en el Chile actual. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo creo que si no hubiéramos sabido que asesinaron a este trabajador que estaba en huelga hace unos días atrás ante Codelco, un trabajador de los contratistas, no hubiéramos sabido que había un tremendo movimiento de huelga y de movilización. ¿Qué pasa con una persona entre esta vocación, esta ética de un periodista y la línea editorial? ¿Qué ha pasado en tu vida? Porque tú has vivido esto, tienes una larga historia en esto y hoy día eres directora más de un medio, ante la realidad actual. Bueno, yo no estoy muy seguro que los periodistas, al momento en que se incorporan a un medio, estén adhiriendo necesariamente a la línea editorial de ese medio. Tampoco pienso yo que muchos periodistas tienen tan fuertes convicciones como para discriminar en qué medio trabajo, dónde trabajo, cómo me gano la vida. Yo creo que la inmensa mayoría de los periodistas hoy día trabajan donde pueden, sin perjuicio de que siempre en la historia del país ha habido medios que tienen
un compromiso ideológico, una misión ética que se proponen, que a uno lo podría hacer discernir en algunos casos. No es mi experiencia, porque lo cierto es que yo, desde que egresé en la Escuela de Periodismo, nunca me he visto forzado a tener que trabajar por subsistir. Y no es que yo fuera un hombre con recursos y rico, sino que simplemente me animé desde muy joven a crear esos medios de comunicación donde yo pudiera trabajar conforme a lo que eran mis ideales, en las circunstancias que nos tocó vivir. Recién egresado a la Escuela de Periodismo, bueno, yo trabajé en un medio universitario, allí no tuve conflicto de ninguna naturaleza todavía en las postrimerías, digamos, del gobierno de Allende. Posteriormente, durante la dictadura, me quedé, como tantos chilenos, sin trabajo, pero en el año 77 discurrí con inventar esta revista Análisis, en la cual me desempeñé tantos años de forma muy exitosa, porque la revista llegó a ser la de mayor circulación en la historia del periodismo chileno, y donde pudimos simplemente los que trabajamos ahí... La más perseguida. Claro, la más perseguida naturalmente, pero una revista que se propuso desde el comienzo romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura, defender la causa de los derechos humanos, denunciar las injusticias flagrantes de lo que acontecía en el país, en definitiva promover la movilización social, la protesta para poner término a una dictadura, conforme a lo que yo había aprendido en la Escuela de Periodismo, de mis maestros, de que los periodistas estábamos en una misión en esta actividad, en la misión de colaborar a la tarea humana de comprender y transformar el mundo, que teníamos que probarnos justamente en las circunstancias más difíciles. Y claro, ¿qué circunstancia más difícil fue la que nos puso a una generación de periodistas en la dictadura, en la necesidad de no trabajar en los medios que se rindieron a ella, sino que crear otros medios como se crearon para hacer justamente cumplir con un papel disidente como el que cumplimos. Luego, después de la dictadura, con la postdictadura, como yo la llamo, también las condiciones del periodismo han sido complicadas. Tú has hablado mucho de cómo se liquidó el adverso. periodismo, la pluralidad del periodismo como una política por parte de los gobiernos de la Concertación. A la luz de eso... No hay ninguna duda que durante la dictadura se desarrollaron por lo menos 5 revistas, un diario, 2 diarios, medios que fueron opositores o disidentes a la dictadura, y de los cuales hoy día no podemos dar cuenta de la existencia de ninguno. Aquí hubo un plan programado del primer gobierno de la Concertación por acabar todos estos medios, y se usaron distintas fórmulas corruptas, todas ellas, porque en definitiva no respetaron la influencia que tenían estos medios, sino que los acosaron justamente en la idea de que no persistieran, de que no se desarrollaran justamente en democracia. Nosotros siempre, bajo dictadura, cuando trabajamos en estos medios, pensábamos que llegando la democracia íbamos a consolidar nuestras expresiones. Sin embargo, gracias a los gobiernos de la Concertación, lo que se consolidó fueron el Mercurio y la Tercera, que estaban a punto de quebrar al momento del año 90, y en la televisión las cosas no cambiaron mucho y hoy día siguen siendo los canales abiertos, prácticamente lo mismo, no hacen distingo entre uno y otro, y la misión de informar, de interpretar y de opinar, realmente está conculcada, ¿no es cierto?, en noticiarios que de lo único que se preocupan es obtener rating, así sea explotando las situaciones más sórdidas de nuestra sociedad. O sea, yo ahí veo, aquí hay nombres que se repiten, aparte de un tema más estructural, Enrique Correa, todo ese tipo de gente que fue parte sistemática de este proceso de favorecer a los grandes grupos, a los monopolios, etc. Canal 13 fue un canal, entre comillas, de iglesia, después pasó a Luxi, y el canal nacional es una suerte hoy día de duopolio. ¿Cuál es tu reflexión en el día de hoy, la diferencia entre un canal público con el estatuto que le dieron respecto del canal, otros canales privados, en relación a lo mismo que estás diciendo? Efectivamente hubo una voluntad política de los gobiernos de la Concertación por trabajar con aquellos medios que no le causaran demasiado problema a lo que ellos llamaron la transición política, que en definitiva no es más que un pacto político empresarial bajo, ¿no es cierto?, la bendición de los Estados Unidos para llevarnos a este régimen actual
tan extraño a un híbrido la cual seguimos con la constitución de Pinochet, con el modelo económico de Pinochet y con un montón de escándalos adicionales que se han sumado en este periodo, como los que han afectado a la corrupción que ha estallado. Sí, la corrupción política. Yo no noto muchas diferencias, o ninguna diferencia entre Televisión Nacional y los canales privados. Eso es lo cierto. Que Televisión Nacional no es una televisión pública, no es un canal del Estado siquiera, es un canal absolutamente entregado al rating, a las empresas avisadoras, que como tú sabes, son las que definen en definitiva la programación del canal. Porque si bien en países democráticos como Inglaterra, lo que existen son las asociaciones de telespectadores, y son las asociaciones de telespectadores lo que imponen muchas veces la línea y los programas de un canal. Bueno, aquí en Chile lo que existe es la asociación de avisadores de la televisión, que son los que en definitiva marcan la tendencia y la programación de este canal como de los otros. ¿Y en la radio? ¿Qué pasa con la estructura de propiedad y con este mismo tema en la radio? Bueno, en la radio hay más diversidad, pero debemos decir que también durante este periodo de la postdictadura, un 40% del dial fue vendido a una empresa extranjera, una empresa española, el grupo Prisa. Es decir, la mitad prácticamente de las radios chilenas están en manos de una empresa extranjera que ha invertido en Chile no para ganar plata, sino que para defender los intereses de las inversiones españolas, europeas en nuestro país. Pero desde luego en la radio se puede descubrir un conjunto de radioemisoras que operan con mucho más libertad, que ejercen una crítica, y entre ellas, bueno, yo estoy muy orgulloso de conducir la Radio Universidad de Chile, que por su naturaleza universitaria, por el espíritu de su equipo, es una radio crítica, absolutamente independiente, y que yo creo que está contribuyendo a que se pongan en tabla los temas que omiten gran parte de los medios de comunicación de este país. O sea, eso permite la libertad real para un periodismo más plural, más cercano a lo que es la realidad de Chile. Sí, tú dices bien. El periodismo en general tiene que ser plural, y eso parte de la necesidad de que sea diverso. Es decir, la objetividad hace mucho rato que no se reconoce como posible. Nadie es objetivo. Todos vemos la realidad desde el punto de vista de nuestra condición. Los viejos la ven de una naturaleza, los jóvenes la ven de otro, las mujeres la ven distinto que los hombres, en fin, los chilenos que los extranjeros. No existe la objetividad, ni siquiera frente al hecho más puntual. Frente a un accidente del tránsito, por ejemplo, tampoco se puede ser objetivo y decir esto fue así, porque depende de dónde estabas parado o de qué te informó respecto a lo que aconteció, es como tú construyes, ¿no es cierto?, la noticia en definitiva. La objetividad no existe, lo que debe existir es la diversidad, es la posibilidad de que los países tengan medios de expresión que tengan orientaciones distintas, y del conjunto uno puede decir, bueno, vivo en un país, ¿no es cierto?, democrático, porque se expresa esta diversidad. Eso es lo que yo apelo. Yo no apelo a que sean reconocidos los medios que yo he dirigido, que he trabajado como objetivos. Apelo a que sean observados como independientes, porque eso sí, o sea, el periodista tiene la obligación de ser independiente, más allá de sus convicciones, de sus militancias políticas, de sus creencias ideológicas, religiosas. El periodista tiene que ser independiente a la hora de informar, aunque se equivoque. Muchas gracias, vamos a una pausa, estamos con Juan Pablo Cárdenas en Lo Cortés no quita lo constituyente. Bueno, estamos con Juan Pablo Cárdenas en Lo Cortés no quita lo constituyente, y quiero recordarle a las redes sociales. Andrés, recordemos nuestras redes sociales de este programa y de nuestra institución. Así es, primero está, por ejemplo, el Twitter oficial, que es @Funcost
21. También está nuestro Facebook, Fundación Constituyente 21, nuestra página web www.fundacionconstituyente21.cl. Ahí ustedes nos pueden enviar sus saludos, comentarios acerca de este programa. Por ejemplo, Carla de la Granja dice lo siguiente: saludos para Esteban Silva, gran programa donde se hablan temas de interés. También está Pedro Núñez, por ejemplo, de San Miguel, dice: gran invitado Juan Pablo Cárdenas, un ícono del periodismo chileno. Bueno, seguimos con Juan Pablo, qué bueno, porque uno escucha todas las mañanas a Juan Pablo con esa libertad que tiene que ver con la independencia del periodismo, ¿no? Que tú mismo nos señalabas en la primera parte de esta conversación. Y yo lo digo en un sentido de radicalidad, en un sentido raíz, porque a mí me parece que, ¿sabes lo que siento que le falta no solo al periodismo, pero en general al tema de los medios, a cómo... Es que vivimos en un país muy hipócrita, en donde no se dicen las cosas por su nombre, todo es a media. Toda esta historia de la corrupción, estamos hablando de que aquí hay un duopolio donde aparece la UDI, Renovación Nacional, PPD, Demócrata Cristiano, hasta PS, metidos en el mismo cuento. Por otro lado, acabamos de ver temas de no solo derechos humanos, el tema de Rodrigo Rojas, que se empieza a romper un pacto de silencio y todo el mundo había estado callado. Y yo siento que tú hablas con una gran libertad y con franqueza. Eso no te trae... ¿Cómo procesa eso un medio? Porque tú eres una voz necesaria, pero frente a toda una gama de grandes medios de comunicación que dicen otra cosa. Es un país casi que es distinto. Cuando uno escucha a Juan Pablo Cárdenas y a los programas de la Radio Universidad de Chile respecto de la televisión abierta, por ejemplo, o la de cable, ¿cómo se procesa eso? ¿Cómo lograr comunicar desde la realidad? Hoy día, en estos días, Ricardo Lagos, el expresidente Lagos, dice que hay una crisis política, pero no hay movimientos sociales, lo que en mi opinión es absolutamente falso. Está lleno de movimientos sociales, hay por todos lados una efervescencia, pero eso, salvo voces como la de ustedes, no aparece. ¿Qué hacer? Nosotros hablamos de cómo reconstituir algo constituyente, en el sentido, no solo una asamblea constituyente, que es la opción nuestra, sino cómo devolver la soberanía a un pueblo que se le esconde una parte de la realidad, y por un tema también de cómo funcionan los medios. Bueno, pero siempre ha sido así, son procesos lentos. Durante la dictadura, los primeros medios que nos atrevimos a ejercer la disidencia éramos medios de circulación muy limitada, unos cuantos miles de ejemplares y punto. Sin embargo, llegamos a hacer el periodismo de papel, digamos, llegamos a hacer los medios de mayor circulación, y nuestras revistas llegaron a circular mucho más que medios que estaban consagrados como el Mercurio en la Tercera, y por supuesto siempre tuvimos más credibilidad que otros al final. Entonces, pero fue un largo proceso, muchos años en que la gente te descubra y empiece a valorar. Durante esta postdictadura ha sucedido lo mismo. De la hegemonía de los grandes medios de comunicación, bueno, el país está descubriendo la existencia, yo te diría, una buena cantidad de medios. Lo que pasa es que aquí en Santiago, claro, son algunas radios, pero si uno se pone a considerar la cantidad de revistas, diaritos y qué sé yo... Radios comunitarias. Radios comunitarias, por ejemplo, radios en regiones, que están haciendo su tarea con dignidad y con independencia. Bueno, estamos comunicando, estamos influyendo. Peor era antes, cuando no existía el Internet. Yo siempre digo, si el Internet hubiera existido durante el tiempo de la dictadura, probablemente no nos habríamos demorado 17 años en votarla. Hoy, por lo menos, se sabe más, circular es difícil competir con estos grandes medios, que son grandes medios, entre paréntesis, entre comillas, porque digamos que diarios como el Mercurio, la Tercera y todos los que existen no circulan sumados, ¿no es cierto? Más de lo que circulaba el diario Clarín, por ejemplo, que fue asesinado por la dictadura y después, ¿no es cierto?, rematado, ¿no es cierto?, claro. Por la postdictadura. Entonces, hoy día existe por lo menos el desahogo de las redes sociales, y la vinculación que hoy día existe entre una radio como la que yo dirijo y las redes sociales es gigantesca. Uno sabe que cualquier cosa que diga, aunque lo escuchen 20.000, 30.000 personas en la radio o lo lean, como en el caso de nuestro diario electrónico,
nosotros tenemos probado más de 25 Ya. o 30.000 visitantes únicos diarios. Diario. Bueno, toda esa gente se multiplica. Y además usted pone los con las audios de redes. cada programa y hay gente que los puede escuchar Exacto. después. Entonces, Y a mí me hay pasa una- eso, ¿no? Sí, hay mucho, se extiende mucho más de lo que se piensa. Cuando hay, digamos, diarios que lucen con mucha publicidad o canales, ¿no es cierto?, que también parecen muy poderosos y que sin embargo a la hora de medir el rating están languideciendo, realmente porque ya la gente no les cree y empieza a buscar otras formas de informarse. Por ahora, la que la mandan son las redes, pero respaldados o en común respaldo con los medios que han surgido con dignidad también durante este periodo. Y en tu opinión, Juan Pablo, si lográramos frente a esta crisis que se llamara al soberano, que nunca se ha llamado, porque este es un país en que todas las constituciones han sido conciliábulos de las élites, de las oligarquías, y ahora pretenden hacerlo igual, al parecer, con este proceso constituyente, pero que quiere esquivar, no un problema de método, quiere esquivar el soberano, es decir, la soberanía popular a través de una asamblea constituyente. Y están divididos el propio coalición de gobierno, porque ya le dieron la espalda a la Asamblea Constituyente, la señora Bachelet. Pero dime una cosa, si lográramos un proceso en que la gente sienta que la Constitución tiene que ver con el ordenamiento de la manera de vivir, el derecho a la información amplia y plural, porque yo creo que habría que consagrarlo también en una Constitución. ¿Cuáles son los ejes para ti de esta pelea cultural para informar una realidad más plural? Yo pienso en que el Chile? periodismo está haciendo bastante. Si uno piensa con el grado de popularidad que se inició el actual gobierno y lo que le queda, de acuerdo a las encuestas, bueno, realmente habla de que hay un país que ha ido madurando, que se ha ido impactando de los escándalos y tantas cosas que parecían sumergidas y que sin embargo han estallado. ¿Gracias a qué? Gracias a los medios de comunicación y al conjunto de los medios de comunicación. Yo creo que hoy día hay un país que está, claro, hay una enorme desilusión respecto a la reforma educacional porque ha sido hecha, se han hecho puras chambonadas del Ministerio de Educación al respecto, pero yo creo que los trabajadores están claros, los derechos que les asisten y van a presionar por una reforma laboral. Porque hasta ahora es pro-empresarial la claro, propuesta del gobierno. Pero el país está muy claro. A mí me sorprende que con tantas dificultades el país esté claro al momento que le preguntan por sus recursos básicos y el 70% dice que estos recursos, como el cobre, deben ser de todos los chilenos o del Estado. Cuando se le pregunta por la salud, todos aspiran a que la salud, la previsión sean un derecho reconocido por el Estado y sus recursos administrados por a quienes les compete. Es decir, yo creo que hay bastante claridad en formación política en el país y yo creo que eso también es producto, bueno, de las redes que hablábamos, también del periodismo. Y así como creo hoy, estoy seguro de ello, de que si bien no existía mucho conocimiento público respecto a lo que era una constitución, de la importancia que tiene en la vida de los pueblos, hoy día ese conocimiento se está adquiriendo. Son cada vez más los chilenos que piensan de que la constitución, digamos, esta legalidad que de alguna forma tenemos que aceptar todos, tiene que surgir sobre la base de un proceso democrático. Yo digo que más importante hoy que los contenidos de una constitución es el mecanismo por el cual vamos a llegar a la constitución. Porque si queremos una constitución que se prolongue en el tiempo, que tenga la legitimidad de los chilenos, esta no puede ser una constitución definida entre cuatro paredes, en las cúpulas políticas o siquiera por el Congreso Nacional, que está completamente deslegitimado. Tiene que ser una constitución sancionada primero por una asamblea constituyente y ratificada por la ciudadanía. Y quien no esté por eso es que no está por una constitución democrática. Es simplemente alguien que quiere, como los que se oponen al mecanismo de la Asamblea Constituyente, que quieren que se le haga retoques a la actual constitución autoritaria de Pinochet, que mucho más allá que definir un marco institucional, lo que define en nuestro país es un modelo económico y, ¿no es cierto?, y la hegemonía de los grandes intereses por sobre los intereses de la gran mayoría del país. No, yo creo que tú tienes toda la razón, por eso este señor Mullenbrock, el presidente de la SOFOFA, yo creo que en una de las cosas que no se equivoca, que es tan descriteriado decir, por ejemplo, que la reforma laboral, que ya es moderada, atentaría contra la democracia, pero dice que le preocupa el sacrosanto derecho a la propiedad. Ellos tienen muy claro que han tenido un festín, ¿no?,
durante la dictadura y profundizado por los gobiernos llamados de centro izquierda a la Concertación en la misma línea, incluyendo la actual. Un festín mucho más grande durante la postdictadura, porque digamos que estos fueron empresarios favorecidos por Pinochet que ganaban bastante que plata, ¿no? pero nunca tanto como han ganado durante cuarto de siglo de postdictadura, de gobierno de la Concertación. Y ahí vamos a este tema que tú señalabas, que es el tema de cómo la pluralidad y que la gente vea la realidad y no le cuenten de, por ejemplo, que este país que está lleno, unos dicen que son centroizquierda, al final son derecha, otros que son, o sea, ese es el problema también del formato de las comunicaciones, que yo creo que es la necesidad que los chilenos tengamos más pluralidad para evaluar y para informarnos, ¿no? Y en ese sentido, tú fuiste parte de la intransigencia democrática, ¿no? La intransigencia democrática, ¿no? Que era una fuerza, una confluencia de personalidades, grupos, movimientos, etcétera, con una vocación de democratización frente a la dictadura. ¿Qué es ser hoy día, a propósito de esta reflexión, intransigentemente democrático? Es lo que tú entonces cuando se fundó la intransigencia democrática, nos llamamos intransigentes porque teníamos, en un aspecto no estábamos dispuestos a transigir, que era la necesidad de una nueva constitución. Exacto. Como punto de partida de un régimen que se proponía ser democrático. Una nueva constitución. Y fíjate, como dijo Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, que naciera de una asamblea constituyente. Eso estaba clarísimo, clarito, hace 25 o 30 años atrás. Sin embargo, miren la situación que estamos hoy día, de que la clase política no quiere, le teme a una asamblea constituyente y quiere hacer un arreglo, un nuevo arreglo, maquillaje a la constitución de Pinochet, que después fue la constitución de Lagos, como algunos se empeñan. No, que es la constitución de Pinochet que lleva la firma de Lagos, que es neoliberal en todo sentido. Exactamente, entonces en eso conseguía nuestra intransigencia. Hoy día, yo creo que tenemos que ser intransigentes con él. ¿Sí? Por ningún motivo legitimar ni el mejor texto que nos puedan poner, si este texto no es discutido por los representantes del pueblo. No es cuestión que, como quiere el gobierno actual, de salir por las comunas y las provincias, armar grupos, unos cabildos medios truchos, que son faramayas, en el fondo. Eso es puro show, eso es puro garreo, eso es puro, en fin, utilización política. Lo que hay que hacer es crear un organismo que tenga por única misión discutir sobre una nueva constitución, que es la Asamblea Constituyente, y que después se ponga a toda la ciudadanía la alternativa de aprobar o rechazar este texto constitucional, que es tan necesario, porque, como insisto, muchos creen que la Constitución lo único que regula son las instituciones del Estado, la gran institucionalidad. No, la Constitución, por ejemplo, actual, le impide al Estado hacer inversiones económicas. Así es. Es decir, aquí, frente a la corrupción de los empresarios, frente a empresas, ¿no es cierto?, que han defraudado al fisco y todo lo que sabemos, el Estado no podría decir, ¿sabe qué más? Nosotros vamos a parar una empresa propia. La Constitución impide que el Estado tenga iniciativa legal con los millones de recursos que tiene imposada un banco extranjero y que podría servir para desarrollar a favor de la casta político-empresarial. Exactamente. Entonces, la Constitución define el modelo económico, la Constitución define, también las estructuras políticas, la Constitución define la libertad de expresión, lo que suceda en la salud, en tantos derechos que hoy día están en manos o apropiados por el lucro y los negocios. Entonces, el país tiene que tomar conciencia de lo importante que es la Constitución. Y yo diría que todas las demás reformas que hoy día se pretenden discutir en el Congreso, no van a llegar a puerto si no se cambia la Constitución y no se legitiman también estos proyectos con un nuevo Congreso Nacional que realmente sea representativo. Está completamente ilegítimo. No, está ilegitimado y es ilegítimo en su origen, ilegitimado en su práctica. Y la mitad está pagada por las empresas, incluyendo para hacer leyes truchas como la ley de pesca, etc. Bueno, vamos a las redes sociales. Recordemos las redes sociales. Así es, por ejemplo, estamos en la cuenta oficial de Twitter, @Funcos21. También nuestro Facebook es Fundación Constituyente 21. Por ejemplo, desde Pudahuel, Carmen Rojas dice lo siguiente: gran tema de conversación, saludos para todos. Y Mirta, de Santiago Centro, dice, atención, saludos para el conductor, se ve muy atractivo en la televisión. Bueno, aquí lo que necesitamos, siguiendo lo que conversamos con Juan Pablo, es que cada uno y cada una se sienta parte de un comunicador
de una organización para recuperar nuestros propios derechos, para recuperar finalmente nuestra soberanía como ciudadanos y ciudadanas, como pueblo. Siguiendo en eso, Juan Pablo, me parece súper clave lo que tú has planteado. Sí, que desde el estallido de los estudiantes secundarios, el movimiento pingüino, después el estallido de las marchas y protestas universitarias, desde que los pescadores salieron a las calles, desde que los trabajadores del cobre paralizaron una vez y hoy día se están movilizando de nuevo. Bueno, lo que uno ve es que es un país absolutamente activo y movilizado. Por más que el subsecretario del Interior piense que están infiltrados por un 30% de delincuentes en los movimientos sociales, la verdad es que los movimientos sociales están activos a lo largo de todo el país. Se levantó Punta Arenas, se levantó Aysén, se levantó Calama en un momento determinado, en Valparaíso ha habido protestas contundentes durante todos estos años. Yo no sé qué es lo que quiere ver Ricardo Lagos y otras personas y no se dan cuenta de que estamos sentados arriba de una caldera de explosiones sociales que van a tener como resultado que la clase política tenga que salir arrancando del poder si no son capaces de sensibilizarse frente a esta realidad. Yo eso lo miro con bastante optimismo. Yo creo que cuando un pueblo se moviliza es signo de esperanza y de cambio. Y claro, dentro de las mentiras oficiales que propagan algunos medios de comunicación están estas, por ejemplo, de Ricardo Lagos Escobar, que no quiere ver la realidad de este país, así sea porque está viajando mucho, porque está más conectado, ¿no es cierto?, con los negocios fuera de Chile que con su país. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que una democracia protagónica es la que empieza a aparecer. Quiero invitarlos al próximo programa, dándole las gracias a Juan Pablo de Lo cortés no quita lo constituyente, pero invitarlos todos los días a escuchar a Juan Pablo Cárdenas, 102.5, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, con esa voz tan pertinente todos los días que nos hace pensar y nos hace cuestionarnos en esta perspectiva. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti y saludos a todas tus redes sociales. Bueno, hagámoslas crecer, pues. Gracias.